Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Cómo se encuentran en este día martes? Allí se van sumando. Un día fresquito. Un día que nos recuerda que estamos en otoño ya. Bien. Hoy vamos a continuar hablando sobre las experiencias desde Propósito Gaia. Hola, y uy, se me hizo un lío. Tengo el pelo mojado y se me hizo un lío en el pelo. Hola, André. Estamos. Ahí. Hola, ¿me ves hoy? Sí. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Ahí. Por acá acomodo esto. Ahí estamos. Muy bien. Genial. ¿Cómo estás, Ma? Muy bien, ¿y vos? Muy ¿Cómo bien. Ahí Ponchito. estamos. Me puse el ponchito, que Sí. forma parte de una de nuestras historias. Sí, yo estoy, bueno, recién bañada, calentita de una buena ducha caliente, pero tengo manguitas largas. Hoy se hizo sentir el fresquito. Bueno, seguimos. Seguimos con recordando estas experiencias de los viajes y hoy llega el primer viaje grupal que tuvimos. El primer viaje grupal. Pero bueno, ¿cómo surgió esto? No sé si vos recordás. Recordame. Te recuerdo y vos me vas Estoy de diciendo. memoria, Te estoy recuerdo y de vos me memoria, vas diciendo. se me mezclan todos los viajes. Claro, porque ya estuve recordando y resulta que ya veníamos hablando que la energía del río Nilo Ujú. en paralelo a el río Paraná, que se parecen mucho geográficamente, en latitudes incluso, toda la energía del río Nilo estaba llegando a la Argentina a través de el río Paraná. Y Mm, sabíamos que un grupo muy grande, a través de Matías de Estéfano, iban a sostener esta energía en Córdoba. ujú. Y nosotros sentíamos que había algo que teníamos que hacer, no sabíamos bien cómo, estoy hablando de incluso antes del viaje a Madrid, Sí, mucho sí. antes, en donde sentíamos que algo teníamos que hacer, pero todavía no había llegado la información. Un día, un maravilloso día, estoy en una clase con Germán haciendo tai chi y a veces el tai chi lo que me trae es tanto hacer tierra, tanto enraizamiento, que en el medio de la clase capaz que me baja información que antes no podía comprender y en la clase la comprendo, ¿no? Un poco porque dentro de la clase, las clases Germán las hace tan personalizadas y es tan canalizador, aunque no se haga cargo, que él va sintiendo al alumno y va llevando a una búsqueda. Pero en este caso, yo sentía que él hablaba, y a mí me venía Paraná, Paraná, Paraná. Y en el medio de la clase digo, Andrea no se fue a vivir a Paraná. Y Andrea es una de nuestras compañeras que nos viene siguiendo hace un montón, acompañando, en muchos viajes nos acompañó. Y Sí. tenía una necesidad de que termine la clase para preguntarle si ella era ahí a donde se había ido a vivir, porque yo me acordaba que se había ido a vivir fuera, durante muchos años vivió acá en Buenos Aires, ella se iba al interior, pero no recordaba bien dónde era, pero yo lo tenía Sí, como que era ahí. de hecho, sí, ni bien cortaste la clase, fue lo primero que me preguntaste. ¿Dónde estaba Andrea? Yo empecé a preguntar, te pregunté a vos, le pregunté a Adro y le pregunté a Andrea, a ver quién era la primera que me sacaba de este sentir, porque era muy fuerte lo que sentía y finalmente me confirman de que era Paraná donde ella estaba. Y ahí fue como cuando muchas veces nos preguntan cuál es la diferencia entre canalizar, que viene del Ujú. corazón, o algo que te estás inventando o generando con la mente.
y es cuando hay certeza, es como se siente, ¿no? Y ahí cuando confirmo que Andrea estaba viviendo en Paraná hacía unos cuantos meses, a mí se me armó como un rompecabezas, porque cuando confirmo que es así, yo le mando un mensaje a André y le digo, ya entendí por qué te fuiste a vivir ahí. Ella todavía no entendía. Fuimos a invadirlo. Y aparte, creo que para ella fue interesante porque a ella le costó integrarse, ¿no? A Paraná, porque fueron muchos años viviendo acá y de repente encontrarse en una provincia bastante repentinamente viviendo allá, como que le costó un poco el adaptarse. Y para mí ella se fue allá para sostener la energía. De hecho, estuvo los 2 años de los viajes. Ella se va a Córdoba cuando terminamos. nos quedó un solo viaje ahí. Tenés razón. Entonces, para mí, Andrea se fue a vivir allá para sostener la energía en Paraná. Sin dudas lo digo. Entonces, qué gran pilar tener a alguien que no solo nos acompañó en todos estos viajes, nos alojó, nos asesoró, ¿no? Con todo esto, sino que también sostuvo la energía durante todo el tiempo, porque Paraná fue nuestro receptor de toda la energía de todos los viajes que hicimos. Claro, exactamente. Una vez que comprendimos que el punto receptor era Paraná, automáticamente sabíamos que después de cada viaje de activación energética en los distintos puntos que íbamos, nos iban señalando, sí o sí teníamos que volver a Paraná para depositar esta energía. Fue realmente muy interesante. Además, la confirmación de entender que Paraná representaba, que eso fue algo también que nos asombró mucho, el Sagrado Corazón o la llamatrina, ¿no? Que empezamos a encontrar todas las señales. Bueno, ahí empieza a revelarse, porque cada vez que viajamos a Paraná, se iba resolviendo o dándonos información de los viajes que seguían. Hasta ahí teníamos un resonar de que había que ir de ahí, porque el 11 del 22 estaba ingresando una energía muy fuerte a través del río Paraná. Sí. Y que en Córdoba iba a haber un montón de gente generando esta activación y sentíamos que nuestro grupo tenía que drenar esa energía que estaba viniendo, ¿no? A través de los movimientos que habíamos estado haciendo durante el año. Sí, sí, totalmente. Y fue un viaje maravilloso, con un grupo de personas hermosas que además ya veníamos trabajando. Es importante, pienso contarle a las personas que previo a cada viaje nosotros tenemos reuniones con el grupo, nuestro grupo de comunidad, para ayudarnos a terminar de canalizar y armar estos viajes, ¿no? Encontrar los motivos del porqué de cada uno de los viajes. Entonces, es decir, si no me equivoco, ya íbamos unificados energéticamente. Si no me equivoco, los grupos ya veníamos haciendo algunas canalizaciones como búsqueda con unos pocos, pero luego del viaje de Paraná grupal, ahí comenzamos a hacer todos los meses canalizaciones, pero todavía era algo muy fresquito. Sabíamos que había algo que hacer allá, pero no teníamos muy claro qué. Claro. Entonces, cuando a mí se me revela entender que Andrea se había ido a Paraná para sostener toda esa energía, empezamos a hacer la movida de que sepan las personas quienes ya nos habían acompañado el 22 del 2 del 2022, que sepan de que nosotros íbamos a estar sosteniendo la energía que estaba entrando a través del río Paraná, íbamos a ir a Paraná. Entonces, muchas personas que por supuesto no podían viajar, se reunieron en Vicente López, sosteniendo la energía, al mismo tiempo que estábamos nosotros allá sosteniendo la energía.
Pero sucede algo, no sé si recordabas, que durante mucho tiempo las cataratas del Iguazú, no me acuerdo si había sido ese verano, cuando habían estado secas. Y uno Sí. conoce las cataratas del Iguazú, no cabe en la mente entender cómo puede existir eso seco. Y menos en esa temporada, donde es temporada de lluvias y Menos demás, en ¿no es cierto? esta temporada. Pero, unos 10 días antes de que íbamos a activar esta energía que llegaba a la Argentina, es una de las veces que más caudal de agua tuvo las cataratas del Iguazú, que fue Sí. cuando entendemos que ingresó toda esa energía que venía por el río Nilo y bajó, y ahí es cuando empezó a bajar, y nosotros el 11 del 22 hicimos los movimientos allá en Paraná. Lo más asombroso es decir, que es tratar de explicar, a veces es un poco difícil porque nosotros no tenemos tan incorporado, ¿no es cierto? Pero tratar de explicar qué tipo de activación energética vamos realizando. A nosotros nos costaba muchísimo también entenderlo, es decir, nosotros sabíamos que teníamos que hacer determinadas acciones y partiendo de los movimientos que vos habías canalizado, sabíamos que se activaba fuertemente una energía. Y ni bien llegamos a Paraná, que fue un viaje, porque primero nos desviamos de ruta y fuimos a Victoria, también porque sentíamos que ahí hay una energía muy especial, que en otro viaje después terminamos de entender el motivo. Ya veníamos todo el grupo sintiendo la presencia de la energía que teníamos que depositar. ¿Qué tipo de energía es? La disolución de la energía que ya por tantos siglos estuvo activándose en el Nilo para empezar a activar toda la energía de Sudamérica. Por eso se hace este traspaso energético. Pero antes de recibir ese tipo de energía también se necesitaba armonizar y activar determinados puntos del país para que esa energía fluya realmente y se dé lo que se tenía que dar con respecto a ese traspaso energético, ¿no es cierto? Entonces es muy importante. La noche que llegamos allá era una luna llena, como de costumbre, nosotros sí, justamente al estar manejando la energía del agua, que es todo el plano emocional, todo lo que representa la llama crística y por lo tanto regida por la luna, ¿es cierto? Siempre todos nuestros viajes estuvieron realizados en los periodos de luna llena, luna nueva o eclipses, que tampoco fueron casuales, porque nosotros a veces no nos fijábamos si coincidía que esa fecha, ¿no? Éramos convocadas a ir hasta que después ajustamos los calendarios y nos damos, claro, es claro, tenemos un eclipse, ¿es Sí, cierto? claro. Sí, Y es cierto. esa noche, recuerdo porque fue la primera experiencia como grupal, porque de algún modo llevamos al grupo arrastrado, por decirlo de alguna manera, ellos con mucha fe en nosotros de lo que estábamos haciendo, pero ellos sin saber realmente qué tipo de energía se estaba moviendo. Y eso fue maravilloso, porque decidimos hacer un ritual previo, la noche anterior, ¿no? Un ritual de iniciación, y nos quedamos bastante conmocionados, porque ni bien empezamos el ritual, se empezó a agitar el agua del Paraná. Este ritual era a orillas del Paraná, por supuesto, ¿no? Como se estaba repitiendo de algún modo ese agite de aguas cuando nosotros teníamos el contacto con las ballenas, porque eso es algo que la vez pasada no contamos. Cuando estábamos haciendo los movimientos frente a las ballenas, el mar se empezaba a acercar a nosotras y se iba. Era como que se agitaba. Cuando terminábamos de hacer el ritual,
se volvió otra vez a la calma. Y lo mismo pasó esa noche en Paraná. Que Además decía, con mucho movimiento energético. porque en esta noche, hoy me pongo a pensar cómo teníamos dos de las compañeras que son las que manejaron unas cuantas horas, más de 7 horas, eh, y que yo sé que estaban súper cansadas. Aún así, cuando yo siento algo, hay que hacer esto. O sea, no podemos irnos a dormir, tenemos que hacer una alineación. Nosotras teníamos que traspasarle la energía que habíamos recibido en Puerto Madryn, y a veces sienten esa exigencia de nuestra parte cuando en realidad nosotros estamos siendo guiadas a hacer lo que hacemos. No es que se nos ocurre hacer algo, no, es un resonar y es en el momento en que debe ser y demás. Entonces llevamos al grupo ahí a orillas del Paraná, y cada vez que decíamos agua, se escuchaba y el agua iba y venía. La primera vez fue como wow, hablamos, no, porque el agua y otra vez. O hablábamos también de que algunas habían sentido como seres en el agua y demás. Era nombrar algo y otra vez se escuchaba. Y observábamos y no había absolutamente nadie en el río. No ni siquiera una lanchita. No había nada. Y era como, wow, esto es muy interesante. Y después van a ver, porque al otro día hicimos en vivo estos movimientos, y van a ver cómo en los momentos en que nombramos al agua, se escucha el ruido del agua del fondo, cuando antes no se escuchaba. Sí. Eso lo pueden ver en vivo, eso está ahí grabado en nuestros Instagram, y es súper interesante. Sí. Pero bueno, vamos volviendo, porque estamos hablando del primer viaje grupal. El segundo viaje, de lo que no sabíamos bien dónde iba a llegar, hacia dónde nos estaban llegando, pero con una convicción muy grande de que era por ahí, porque estábamos resonando muchísimo en esto, ¿no? Entonces, surge esto de que ya se sintió muy fuerte el ingreso del agua por el río Paraná a través de las cataratas del Iguazú. Había un montón de gente que se estaba haciendo fuerza allá en Córdoba, y con nuestro grupo, que fuimos en 2 autos hacia Paraná, siendo recibidos por Andrea, que ella estaba viviendo allá. Esa noche, sin comer ni nada, porque me acuerdo que lo que fue esa paradita que hicimos en Victoria, que merendamos algo, y de ahí nos fuimos para el río a hacer este ritual, esta alineación, Sí, bajamos los bolsos en el departamento y nos fuimos al río. Sí. Exactamente. Bien, eso fue. Y después, bueno, esa noche descansamos fuertemente, y teníamos 2 encuentros al otro día. Un encuentro por la mañana y otro encuentro por la noche. El encuentro por la mañana se daba a las 11:11, porque estábamos en alineación en conjunto con ese día, el 11 del 11, y el segundo encuentro fue más a la tarde, y fue cuando tuvo que ser, porque era cuando todo el grupo allá en Vicente López pudo llegar, porque si no me equivoco había sido un viernes, entonces era como ellos podían llegar a viajar en Buenos Aires un viernes, ¿saben lo que es? Fueron llegando, y ahí se dio en el momento que se pudo dar. Y sostuvieron muchísimos allá. Fueron muchos los que fueron a Vicente López, ahí acompañándonos en este resonar. Algo les hizo resonar el corazón, que se fueron desde donde estaban hacia Vicente López. Sí, increíble, increíble. De poder acompañar y decir, con los movimientos también, es importante entender que los movimientos que canalizaste tienen que ver con poder, primero nosotros alinearnos con la energía que recibimos y la energía que depositamos, ¿cierto? Y encontrar un equilibrio, es decir, somos canales, justamente. Y como vos explicabas la vez pasada, nuestros guías, maestros, los seres de otras dimensiones necesitan nuestro cuerpo físico, porque es la única manera de poder expresar esa energía en este plano, ¿no? Tercera dimensión
es la única dimensión donde se expresa plenamente en el plano físico, entonces necesita de algún modo nuestros cuerpos energéticos para poder hacernos llegar esas bendiciones, porque yo las llamo bendiciones, porque nos están permanentemente asistiendo en cuanto a nuestras necesidades. Entonces, se produce un movimiento energético muy poderoso cuando, y como dice el eslogan, como digo yo, de Comunidad Gaia, cuando más somos, más energía podemos entregar. Y eso es muy, muy importante. Y la verdad que muy bendecidas, porque no teníamos muy claro en ese entonces hacia dónde nos iba a llevar esto, y teníamos mucha gente sosteniéndonos. Sí. Ya desde aquel 22 del 2 del 2022, no sé cuántos se habían sumado al mismo tiempo, siendo un día de semana, siendo a las 2 de la tarde, y se sumaron igual, y después acompañándonos hasta allá, hasta Paraná, Entre Ríos, y algunos que se fueron hasta Vicente López ahí sosteniendo. La verdad es que fue hermoso. No solamente presencial en Paraná y en Vicente López, sino que estas transmisiones las hacíamos en vivo, ¿no es cierto? Y se unía un montón de personas acompañándonos en eso. Entonces fue una movida muy, muy importante. La verdad, como decís vos, bendecida. Es decir, porque cuando hay un llamado, esto decís que tiene que ver con la convicción, realmente no hay dudas, es un impulso, ¿no es cierto? Y estas personas que se nos unen tienen el mismo impulso, ¿no es cierto? Claro, Es decir, claro. no sé de qué se trata, pero necesito ir, ¿no es cierto? No sé muy bien qué voy a hacer, pero tengo que estar presente de una manera u otra. Entonces, ese es el verdadero llamado, la verdadera intuición, la verdadera canalización. Es poder ser humildes y prestarnos justamente a estos movimientos energéticos, que en definitiva es por el bien nuestro, es por el bien de la humanidad. Siempre digo, la tierra no necesita ayuda, lo único que necesita la tierra es que la cuidemos, que seamos nosotros cuidadosos y respetuosos con ella, ¿no es cierto? Entonces, no es que nosotras vamos a hacer algo, porque yo siempre digo, la tierra es un ser más grande que nosotros, mucho más importante que nosotros. Si hay algo que a la tierra le molesta de nosotros, les puedo asegurar que con una sacudida nos borra todo. Entonces, es importante entender esto, ¿no es cierto? ¿Y por qué estos movimientos energéticos? Porque tienen que ver más con el proceso evolutivo de la humanidad. ¿Por qué? Porque la Tierra está evolucionando permanentemente. Y si nosotros no evolucionamos con la Tierra, nos vamos quedando, nos vamos estancando. Entonces estos movimientos son necesarios justamente para ir acompañando el proceso evolutivo de la Tierra y de todos los seres humanos. Claro. Entonces es muy importante. Y bueno, en esa época empezó una movida muy grande, justamente del 22, del 2 del 22, se inicia un movimiento a nivel planetario, porque sin conocernos, sin entender la misión, por decirlo de alguna manera, que tenía cada uno de estos grupos, existieron y existen y siguen existiendo muchos grupos que son llamados para realizar distintas tareas. Entonces un grupo está trabajando acá, en Paraná, el otro en Córdoba, en otro en Jujuy, en otro en México, en otro en España, en otro como Di Stefano que estuvo en el Nilo, en otros en Inglaterra, en Europa. Es impresionante la cantidad de grupos que estamos, porque nos tenemos que incluir, porque nosotros depositamos nuestro pequeño granito de arena en realizar estos acompañamientos energéticos. Y eso es lo que nos asombraba a nosotras, en realidad, de esa sincronicidad, ¿no es cierto? De que nosotros recibíamos una información y automáticamente empezamos a recibir información de otros grupos que estaban siendo llamados para hacer
en otros lugares algo similar a lo que estábamos haciendo Algo nosotros. similar, en complemento también, ¿no? Similar. Complemento, sí. Algunos trabajando con el elemento agua, como nos tocó a nosotros, otros con el fuego, otros Sí, con la tierra, como estuvimos haciendo en Telsen, nosotros que en un momento trabajamos con el agua con las ballenas, y después con en Telsen con el tema de la tierra, que tiene que ver con la sequía, y el Santo Grial, ¿no es sí, cierto? claro. Entonces, eso es muy interesante, que es el día de que nos sigue asombrando. Nos sigue Ya lo asombrando advierto. y esto recién empieza, ya se van a enterar la cantidad de sincronicidades que hemos tenido. Pero bueno, surgió que luego de ahí que realmente fue súper súper liberador y de expansión poder hacer este primer encuentro a la mañana, después de ahí nos fuimos a almorzar recontra felices, sabíamos que después teníamos que ir a descansar un poquito, reponer fuerzas y después teníamos que hacer el segundo grupo, y yendo y viniendo, veíamos constantemente al Sagrado Corazón, Sí. por todos lados. Pero yo no había entendido hasta la segunda vez que voy a Paraná, eso lo entiendo después. Pero era, che, qué hermoso, tanto, a cada rato veíamos el Sagrado Corazón por todos lados. Y en un momento, Andrea nos dice, claro, porque es área de pescadores. Entonces, el Sagrado Corazón protege Los pescadores. simbólicamente a los pescadores. Ah, tenés razón, qué sé yo. Ese día quisimos ir a la iglesia y te acordás que estaba cerrada. Sí, sí, Quisimos ir a la del el Arcángel y no me acuerdo si a la catedral habíamos llegado a ir. No, no llegamos a entrar porque no estaba cerrada. recuerdo. No recuerdo, claro, claro, estaba cerrada y aparte con el grupo no llegamos a ir a la catedral. Entonces fue como que ver, y era para nosotros en ese entonces una sincronicidad, porque estamos conectando con la llama trina. Vemos que en el camino constantemente estaba el Sagrado Corazón acompañándonos y en ese momento fue muy importante ver esa Mm, compañía. Después nos hace sentido un montón de otras cosas, pero en ese momento ya era importante ver mm, esa imagen. sí, sí. Además, ya entrando en Paraná, vuelvo un poquito para atrás, en la ruta, cuando estábamos llegando a Paraná, es decir, yo veía arcoíris, es decir, y yo me sacaba, porque venía con los anteojos de sol, porque todavía era de día, y yo me sacaba los anteojos, yo digo, será un reflejo de los anteojos, ¿no? Y seguía viendo el arcoíris, y eso nos acompañaba tanto en la ida como en la vuelta. Obviamente sin lluvia, no es que era una percepción de poder ver un poco más allá de las energías. Claro, Entonces eso, y cuando caes en cuenta, el Sagrado Corazón emana desde el corazón los rayos del arco iris. claro, Entonces, claro. entonces sí, es como que, pero Sincrónico. hay algo es muy sincrónico y además es algo entender que nosotros tampoco nos quedamos con la canalización, porque a veces la información es tan muchas veces cruda, que nos tenemos que poner a investigar, y de hecho todo el grupo se pone a investigar el simbolismo o el significado para poder nosotras terminar de entender y encerrar hacia dónde nos tenemos que dirigir. Entonces es un trabajo el que previo al viaje, que eso después ahí fuimos aprendiendo, que previo a los viajes teníamos que canalizar. Cuando estaba algo asombroso que nos pasó siempre, que en Paraná se nos revelaba el siguiente viaje, ¿no es cierto? O los siguientes viajes. Entonces, era un punto de conexión. Paraná siempre fue un punto de conexión, un punto de revelación, de información en la que teníamos que seguir. Incluso si buscan en nuestros Instagram van a ver que muchas veces nos encuentran con los mapas o viendo cómo íbamos trazando rutas, encontrando que esto se reveló más adelante con la conexión de Fibonacci, ¿no es cierto? Del sentido de la espiral hacia donde teníamos que ir resolviendo estos viajes y depositando la energía. Así que
ese viaje para Paraná fue extremadamente revelador y sorpresivo, porque nos encontramos con una super energía, un movimiento energético, sentir el acompañamiento de los seres, como vos decías, sentíamos cómo estábamos protegidas de algún modo, cómo seres de la naturaleza también nos venían a acompañar en este proceso. Así que fue una fiesta, en realidad fue una fiesta energética. Sí. Pero aparte, siempre nos reíamos cómo terminábamos de hacer lo que teníamos que hacer y al otro día, en menos de 24 horas, ya empezaban a darnos la información para lo que seguía. Era como que, no, ya está, entendieron, listo, lo que sigue. Claro. También es que no nos revelaban nada antes porque nos podía confundir, pero así como cuando entendíamos, absolutamente sucedía la información de lo que sigue. Recuerdo que esa noche un compañero tuvo un sueño muy especial con alguien autóctona del lugar que me daba un beso como una iniciación, no sé si recordás. No que vos lo recuerdo. Que vos lo relacionaste con algo que había sucedido donde estaban alojadas ustedes, como que había un ser que... Es decir, siempre nos contábamos, es decir, es como que siempre éramos 8 y siempre contábamos 9, ¿no? No, 6, o sea, viajamos 6, Andrea 7, éramos 7 y siempre contábamos 8. Pero siempre contábamos 8. Y nosotros decíamos, hay alguien acá, falta, es decir, o hay alguien presente, obviamente, y después en el lugar donde nos alojamos, sí, yo vi, soñé directamente, y después visualicé una energía que estaba presente y que era la que nos estábamos acompañando. Yo lo tomé como una presencia, una energía que nos estábamos acompañando. Nunca se reveló realmente quién era, ni se presentó, pero estaba ahí. Sí, me hiciste acordar. Tengo que volver a agarrar el negocio todo otra vez. Lo tenemos con Cintia, lo tenemos todo registrado. Bueno, Cintia mostró el otro día su libro. Ella en ese sentido es más prolija, más memoriosa que yo. Entonces por eso digo, después una vez que me viene la memoria, porque además estas cosas son tan vívidas, tan vivenciales, tan claras, tan luminosas. El recuerdo de estas imágenes tienen otra luz, ¿no? Sí, claro. No es lo mismo que un recuerdo de lo que pasó hace un año o de la infancia, sino son recuerdos vívidos. Cuando vos me mencionás algo, es decir, cuando el otro día hablábamos de la ballena, yo sentía la vibración de la ballena. Cuando estábamos hablando del Paraná, ahora yo sentía el movimiento de la energía del Paraná como si yo estuviese en este momento ahí otra vez. Entonces, sí, es algo como que nos conectamos en una dimensión superior, ¿no es cierto? Y nos permite ver también desde otro lugar qué es lo que está sucediendo en ese momento para después saber hacia dónde teníamos que continuar. Así que ese viaje grupal fue maravilloso, nos hemos divertido mucho también. Sí. Todos los viajes, ¿no? Siempre fueron de... Bueno, tenemos la risa fácil nosotras, como con cualquier cosa. Es cierto. Nos divertimos muchísimo. Pero sí, es cierto de que ese viaje grupal fue hermoso. Hermoso porque, aparte, quienes nos acompañaron nos dieron seguridad, nos dieron apoyo, nos hicieron sostén, confiaron en nosotros, ¿no? Desde un lugar muy amoroso y de mucho resonar, porque también resonaban que algo tenían que hacer ese día. Lo último, ¿no? que me parece que tal vez tendríamos que contar es que antes del siguiente viaje, que va a ser, lo vamos a contar el martes que viene, como ya habíamos entendido que había que ir en grupo a Paraná, ya habíamos entendido lo que teníamos que hacer, ya sabíamos, teníamos todo resuelto,
ya antes del viaje, igual empezaron a dar información para lo que seguía. Sí. Porque ya habiendo viajado a Paraná, ya sabíamos que seguía el viaje que seguía. Sí. Que había que hacer un complemento entre el agua y el fuego, Ajá. abajo y arriba. Y me acuerdo que en una canalización me dijeron estas palabras. Se unirán dragones de fuego, corazones danzantes kermes, la diosa mayor ubicada en el noroeste del Olimpo. Fueron las frases que a mí me llegaron. Y bueno, ya vamos a contar cómo todo esto tuvo tanto sentido en el siguiente viaje. Sí, seguramente. Fue increíble. En realidad no puedo diferenciar cuál viaje fue mejor. Esta es una realidad. Todos tienen su particularidad, su encanto, su maravilla, sus asombros, ¿no? Porque realmente terminamos siempre asombrados durante y después de cada uno de los viajes que hicimos, muchas, vos y yo solas, y otros 2 viajes también que hicimos en grupo. Cada uno tiene su historia particular, su comprensión, en cuanto a la tarea a realizar en cada uno de los viajes, el porqué. Cada uno de los viajes también yo lo entendí como abriendo portales, ¿no es cierto? Es como la percepción que yo siempre tuve, que en cada uno de los viajes habría un portal energético para darnos lugar a otro viaje. Y así es como que fue creciendo. De la misma manera, como explicábamos la vez pasada, que el primer viaje a Madrid fue muy fuerte energéticamente porque las dos nos sentimos sumergidas en esta energía de movimiento. En Paraná también lo sentimos, y en cada uno de los viajes sentimos un movimiento particular, ¿no es cierto? Sí, Que estaba relacionado con el tipo de energía que se iba a activar en esos lugares. Así que fueron todos maravillosos. Sin duda, sin duda. Bueno, se viene el martes que viene el siguiente viaje, el tercer viaje, que está relacionado con el fuego, en complemento al viaje de Madrid. Pero bueno, ya revelaremos de qué se trata. Sí, nos dejamos en suspenso hasta el martes que viene. Gracias, Pepe. ¿Cómo estás, Martí? No lo había reconocido. Ah, sí, Martín. Ahí. Otro compañero de viaje. Sí, él también se sumó unos cuantos viajes. Ya lo invitaremos a contar alguno de estos porque nuestra idea es ir sumando a algunos compañeros que nos estuvieron acompañando en estos viajes. Sí, seguro. Así que es interesante también su visión, ¿no es cierto? Su perspectiva. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar acá, gracias por escucharnos, y nos pareció muy interesante de ir contándoles, porque claro, nosotros siempre subimos nuestras historias, es decir, todas felices, sí. Qué maravilla, dice la gente. Miren los viajes que se están haciendo estas chicas, pero no saben para qué. Entonces, era hora que lo contemos. Era hora que lo contemos, sí, pero bueno, ahí también hablamos de la profundidad de cada viaje, ¿no? Porque movimos muchas emociones y estaban mucho en juego nuestras emociones. Obvio, y como a mí en particular, y creo que te sucedió también, nos colocó mucho tiempo en introspección, no en asimilar todo. ¿Cómo pongo en palabras todo esto que sentí? Todo esto, no es tan fácil. No es tan fácil. Sí. Qué bueno. De a Así que de a vamos. poco. Bueno, gracias, amores, gracias, hija, por este viaje hermoso. Sin duda. Bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron en este primer viaje grupal. Así que, sin duda. Gracias a todos. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos. Linda semana. Chau, chau. Chau, chau.